Buenos días. El título del video de hoy es Reacciono a debate entre boricuas, entre comillas, estadistas e independentistas. Aquí quien me haya escuchado anteriormente en mis videos sabrá que yo he mencionado las posibles ventajas o seguras ventajas de ciertos estatus, ya sea el presente o los que pudiera tener Puerto Rico, y las desventajas, ya sean posibles o de hecho de facto, entre los diferentes estatus que pudiera tener Puerto Rico, comparando la estadidad, el estatus territorial actual y la independencia, ¿verdad? La posible estadidad y la posible independencia comparado a el territorio actual. Yo, por otra parte, como libertario, eh, teniendo en consideración el hecho de que para los libertarios de derecha, taxation is theft, los impuestos son robo, pues obviamente yo he hablado en varias ocasiones del beneficio que tiene hoy día Puerto Rico al ser territorio y no pagar federal income tax. Y he mencionado que a muchas personas a nivel nacional, en los ya estados, si se les diera la opción, posiblemente, de, ¿verdad? Esta posible opción de dejar de pagar federal income tax y a la misma vez perder el privilegio de votar por el presidente, los senadores federales y los congresistas federales, posiblemente tomaran esa opción, como que habrán otros que dirán, no, 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 yo quiero tener el poder de yo elegir quiénes van a dirigir el rumbo de la nación, porque nos pueden dirigir por buen camino como que nos pueden dirigir por mal camino. Y si tengo que pagar federal income tax, que así sea, ¿verdad? Pero a mí, obviamente, como taxation is theft, pues sí me encanta esa cuestión de no tener que pagar federal income tax. Ahora, yo por otra parte, pues sí considero que, honestamente, o todo el mundo debiera pagar federal income tax o nadie debe pagar federal income tax, ¿verdad? Ahora, por otra parte, yo he dicho en este canal también cómo no todo el mundo debiera tener el privilegio de votar por el presidente. Digo, sí, exacto. Porque hay gente que honestamente son subnormales. Su manera de pensar es subnormal o es fantasiosa. Se basa en eso mismo, en fantasía. No se basa en la realidad empírica, lo que es comprobable, ¿verdad? Y esa gente, en mi opinión, no debieran poder votar, aun cuando se les obligue a pagar federal income tax. Pero como yo dije, o todo el mundo paga federal income tax o nadie paga federal income tax. Ahora, en el caso del voto, definitivamente no todo el mundo debería poder votar. Ahora, habiendo hecho esa aclaración, pues ahora yo quiero mostrarle unos shorts, porque el, el debate dura casi 2 horas y honestamente
ponerme a parar cada momento que yo escuche algo, que yo entienda, que yo deba ya sea añadir, porque estoy de acuerdo con lo que dijeron, pero no lo dijeron muy bien, o refutar la porquería que alguien dijo. Sería un video súper largo, por ende, solamente voy a mostrar unos shorts y de ahí voy a hacer dar mis opiniones al respecto. De antemano quiero darle gracias a Jacob Rivera y en su canal que él sacó, parece que él cortó segmentos del debate y presentó esos segmentos y opinó al respecto. Yo voy a opinar solamente lo que está en los shorts. Y finalmente voy a mostrar unas fotos que creo que aun cuando en estos shorts puede que no, porque honestamente yo los estoy presentando y según los estoy presentando, los estoy viendo yo por primera vez. O sea, no sé de qué tratan, qué tema están hablando en los shorts. Pero voy a terminar el video con unas fotos que creo que son pertinentes para este asunto, ¿verdad? Del video de hoy. Así que sin más que decir, vamos a empezar con el que está más abajo aquí, que dice estadistas versus independentistas. Bueno, vamos a ver. O sea, se utiliza la cultura puertorriqueña para comercializarla y generar capital y explotar la isla tropical. Y es lo mismo que hicieron en Hawái, que tenía todo el mundo con sus palmas y sus cocos. O sea, pero es real, como que el mejor ejemplo esa fue la idea. Yo quiero establecer un punto rápido. La representación y lo que piensa Washington de nosotros se debe gracias a que nosotros no tenemos una representación digna en el Congreso de los Estados Unidos. Se debe así no es cierto. Claro que sí, Diego. Nosotros no tenemos representación porque no tenemos un poder político. Gracias a los Estados Unidos. Pero no tenemos un poder político. Es cierto. Nosotros no podemos. Pero su percepción cultural sobre nosotros no se debe a la falta de representación. Claro que sí, Diego. Se debe a que somos distintos, que es lo que hemos intentado plantear durante los últimos 10 minutos. O sea, sí somos distintos. Como todos los estados son distintos. Pero no es el Diego, mismo nivel. Diego, tú ves un congresista de Texas allá con su sombrero vaquero, Diego. No te vayas con eso. No es lo mismo, Ryan, chico. Bueno, ahí por lo que se ve parece que el asunto es que los del lado independentista hablan de cómo ven al puertorriqueño de a pie, como yo, y al boricua, entre comillas, como básicamente todos los que están ahí presentes, los ven distintos. Y Ralian, que es el gordito de bigote que ven ahí en la foto, y Espejuelos, él dice que la razón por la cual nos ven distintos es porque no tenemos representación en el Congreso. Y bueno, la realidad es que, bueno, ciertamente Puerto Rico no tiene representación en el Congreso y en el Senado por el No Taxation Without Representation. Pero como no tienen representación, pues tampoco tienen taxation. ¿Qué es el no taxation? Es que en Puerto Rico no pagan federal income tax. Ahora, eso haría distinto la perspectiva de cómo ven los políticos en Estados Unidos a los puertorriqueños. Realmente no, porque ahí lo que estarían viendo serían unos individuos como el comisionado residente que envían allá, pero esos realmente no representan al pueblo de Puerto Rico. Esos son unos individuos ahí. Por otra parte, sí es bien fácil ver al puertorriqueño diferente al resto de la nación. ¿Por qué? Porque todavía es la hora que después de 128 años de que Puerto Rico lleva siendo territorio de Estados Unidos, en Puerto Rico la gente no habla inglés, que es el idioma de la nación, el idioma que une a todos los diferentes grupos de personas que viven allí. Justo como ya yo he dicho en videos anteriores, como en las Filipinas, a pesar de que tienen en distintas islas diferentes dialectos, pero el lenguaje que los
une a todos para que se puedan comunicar entre ellos, lógicamente, porque de otra manera sería imposible tratar el uno con el otro, pues es el tagalo. Y en Puerto Rico la gente todavía, de manera subnormal, no habla el idioma nacional. En adición a eso, se la pasan con el que yo soy boricua para que tú lo sepas. Sacando la bandera, creyéndose que Puerto Rico es un país, etcétera, etcétera. Por ende, si los congresistas y senadores y presidentes de la nación que sí están informados de Puerto Rico por este tipo de cosas, los ven diferentes, el ciudadano americano de a pie, peor aún, porque ese no está informado de todo lo que saben los políticos a nivel nacional. Y por eso es que los ven a ustedes también como que Puerto Rico es un país que por alguna razón Estados Unidos se hace cargo de Puerto Rico. Pero bueno, continuemos con otro de los shorts. Dice, estadistas versus independentistas. Bueno, esto es whatever. El título es irrelevante. De igualdad plena con los Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar a los puertorriqueños. La estadidad no garantiza una igualdad de derechos para los puertorriqueños. Al contrario, podría aumentar la gentrificación, podrían aumentar... Él está confundiendo dos cosas. Él está confundiendo, porque este es un marxista, claro está, el estatus económico que alguien pueda tener con los derechos de igualdad que el ciudadano tendría. Esos derechos de igualdad que el ciudadano puertorriqueño y boricua, entre comillas, de a pie tendrían, es lo que actualmente no tienen, que es el derecho al voto por representación en el Congreso y en el Senado federal, y poder escoger al presidente que va a dirigir el resto de la nación, que en este caso obviamente incluiría a Puerto Rico como estado, en el caso de que Puerto Rico se convirtiera en un estado. Ahora, como este individuo es un resentido, es un envidioso, pues él parece que él entiende que él no tiene la capacidad de progresar y hacerse de dinero, y envidia a estos individuos que deciden invertir en ciertas áreas y mejorarlas. Y de ahí es que él saca esto de la gentrificación. La gentrificación significa eso: alguien decide invertir y mejorar un área. Eso es lo que sucede cuando se gentrifica. Ahora, posiblemente para este marxista lo ideal sería lo contrario. El convertir a todo Puerto Rico, todas las partes que hoy por hoy no lo son, que son muy pocas, digamos como Guaynabo, ¿verdad? Convertir a todo Puerto Rico en lo que el resto de Puerto Rico es: un arrabal, un caserío, un gueto, ese tipo de cosas. Parece que eso es, él prefiere eso. Él prefiere la mediocridad versus el mejoramiento del resto de la isla. Pero continuamos escuchando. Un montón de cosas que afectan directamente la vida de los puertorriqueños. Es lo que menciona Luis. Si históricamente se nos ha intentado borrar la cultura siendo una colonia bajo la bandera Bajo americana. presión, sin ley. Pero somos el asunto de que históricamente se les ha querido borrar la cultura, eso posiblemente va basado en un asunto de que en Puerto Rico ciertamente hubo un tiempo donde mostrar la bandera de Puerto Rico no era permitido, ¿verdad? Pero eso pasó hace muchas décadas atrás. Y
seguir llorando por ese tipo de cosas es el mismo tipo de acción que en Estados Unidos toman los grones. Ellos, que son personas que no sufrieron para nada el asunto de la esclavitud, que de eso han pasado más de 100 años, pues es lo mismo que hacen estos boricuas cuando se quejan de cosas que no aplican. Ahora, por otra parte, ciertamente, como Puerto Rico fue regalado, sí, así mismo, España le regaló Puerto Rico a Estados Unidos no lo tuvo que comprar, ni nada. España dijo, mira, quédate con esa porquería. Bueno, pues Estados Unidos, lógicamente, quiso implementar lo que toda nación debe implementar, y es que todos seamos iguales. Quiso incluir a los puertorriqueños de aquel entonces al resto de la nación para que se vieran como lo que eventualmente terminaron siendo, ciudadanos americanos, ¿verdad? Pero por otra parte, la cultura del boricua mediocre, entre comillas, por lo de boricua, de mediocre es un hecho, pues todavía los boricuas, entre comillas, gozan de su cultura o de su subcultura mediocre. Este puertorriqueño que le habla, a todos los lugares que ha ido y ha vivido, ha buscado comida puertorriqueña. Y si no ha encontrado comida puertorriqueña, ha buscado lo más cercano, la comida dominicana. En Florida yo hice eso. En Georgia también. En New York también. En Connecticut también. Ahí fue donde lo que encontré era comida dominicana, pero era la misma cosa. No sé si es que lo hacían o sea, ese restaurante específico lo hacía porque habrían puertorriqueños en el área, pero yo lo que encontré fue eso, y ahí era donde iba, era la misma comida. En Hawái lo mismo. En donde único yo no encontré comida puertorriqueña fue en Guam. Y ahí aprendí lo que era la comida filipina, que después de la comida puertorriqueña viene siendo mi segunda comida favorita en el mundo. Me encanta la comida filipina. Pero, ¿qué les digo? Que yo busco lo que me gusta. Lo poquito que me gusta de Puerto Rico, que es su comida. Que en mi opinión es la mejor comida del mundo. Ahora, claro está, la comida no tiene tanta importancia para esta gente posiblemente como viene siendo celebrar toda la cultura negroide subsahariana que hay en Puerto Rico, que si la bomba, la plena, los vejigantes y esas porquerías, ¿verdad? Ok, whatever. Pero el punto es que todavía al día de hoy lo conservan. Aun cuando en el principio se trató de hacer que el que vivía en Puerto Rico entendiera que es parte de una nación y que todos en la nación pues deben compartir lenguaje, cultura, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y obviamente gobierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuemos aquí escuchando. Puertorriqueños. Y nosotros el arroz con habichuela nadie nos lo va a quitar, el mofonguito nadie nos lo va a quitar. Yo sé hacer arroz con habichuela y soy estadista. O sea, no vayamos a hablar de esto como si nosotros perderíamos la cultura. ¿Cómo nosotros tendríamos si fuéramos independientes? Por la cantidad de fondos federales que recibimos. Yo conozco gente que tiene tierra en Yauco, que tienen café, y literalmente ahora mismo tienen hondureños, tienen guatemaltecos trabajando las tierras. Si tú me preguntas a mí, yo no quiero ir a recoger café. Estadía no es un derecho. Hawái no le impusieron la estadidad. Hawái pidió y cabildió la estadidad de nosotros. Hawaiano, la reina, le mataron la reina. Por cierto, me he dado cuenta que no han estado viendo los videos como tal. Hice un error acá.
Pero por lo menos lo importante es que se están escuchando. Voy a tratar de arreglar eso ahora. A ver que puedan ver el video, que puedan ver las personas que están hablando, ¿verdad? Y nada, el próximo short dice: el estatus colonial es el principal problema de Puerto Rico. Bueno, es una pregunta. Vamos a ver qué dicen. Logan Paul, el youtuber super millonario y super famoso, cuando llega a Puerto Rico, ahora vive en Dorado, él pierde derechos constitucionales. Y eso es como votar por el presidente. Y eso es de las partes de las cuales nosotros no podemos estarnos, ¿verdad?, sintiendo. Bueno, eso depende. Si Logan Paul es residente legal de Puerto Rico, ya ahí automáticamente no puede votar por el presidente. Ahora, si él es dueño de una propiedad en Puerto Rico, como yo sé que él es dueño de una propiedad en Puerto Rico, en Dorado, si mal no recuerdo, pero sigue siendo residente legal del estado de origen de él, ahí sí puede votar por el presidente. Hay que hacer esa aclaración porque a todas estas, yo no sé si Logan Paul es residente legal de Puerto Rico o sigue siendo residente de su estado. Orgulloso. Y a mí, yo pienso que todos los que estamos aquí, todos los que vamos a hablar aquí, estamos en contra de la colonia, pero hay personas que defienden la colonia y hay personas que defienden que nosotros, por ejemplo, tengamos una junta de control fiscal por la cual nosotros no votamos, por la cual no podemos ni tan siquiera decidir si se va, si se queda, si qué hacemos, porque si nosotros tuviéramos, ¿verdad?, nuestros congresistas, y obviamente tuviéramos igual el voto por el presidente, pudiéramos ejercer una presión política, eso es democracia, pudiéramos ejercer una presión política sobre lo que nosotros como puertorriqueños, ciudadanos americanos, queremos para Puerto Rico. Bueno, es que precisamente al cederle la capacidad a los puertorriqueños de autogobernarse, de poder elegir a todos sus políticos, incluyendo al gobernador, los puertorriqueños tomaron acción por aquello que querían. Y aquello que querían era socialismo. Y el socialismo que querían los llevó a la quiebra en la que están. Y la quiebra en la que están es la que les llevó a que tengan una junta que les controla el gasto. Porque como los boricuas, entre comillas, y de entre los boricuas, entre comillas, salen los políticos, como son tan mediocres y no tienen la capacidad de tener un gobierno que no gaste más de lo que ingresa anualmente en impuestos, y ponerse a tomar tanto prestado, quebraron la economía de la isla, del 100 por 35 del territorio. Y como constitucionalmente hablando, y no estoy hablando de la Constitución de Estados Unidos, estoy hablando de la Constitución de Puerto Rico, la deuda, ante todo, es lo principal que hay que pagar. Ahí tienen, para que gocen. Eso es constitucional. Ustedes tienen eso en su constitución y por la mediocridad de ustedes mismos quebraron, y por eso es que ahora tienen una junta que no gobierna por ustedes, ¿verdad? La junta simplemente les dice: no, tú quieres gastar de más, no puedes gastar de más. Ahora, ciertamente, si Puerto Rico fuera estado, tendría la opción de irse en bancarrota, cosa que no tiene por ser territorio. Por eso es que ser territorio, ser estado, ser independiente, cada cosa tiene sus ventajas, o ventajas entre comillas, y desventajas. Pero es por culpa de ustedes mismos que ustedes están en la condición en la que están, y por la cual tienen que tener a alguien supervisándolos para que no gasten de más, porque esa mediocridad es la que los llevó a estar arruinados. Veamos el próximo. Dice aquí: la estadidad pone en riesgo nuestro idioma español.
Bueno, ya por el título, el idioma español no es nuestro, entre comillas. Es el idioma que Arrúa de Valdeorras les dio, de igual forma que Estados Unidos quiso que el inglés fuera el idioma que la gente en Puerto Rico hablara. Arrúa de Valdeorras hizo eso mismo con los nativos de la isla, con los que llevaron allá de África Occidental, y que estos se pudieran comunicar con los españoles, porque es lógico, pero no es el idioma del boricua, entre comillas. Es el idioma que, de hecho, honestamente se los digo, sin haber visto, sin haber escuchado nada de lo que van a decir en este video, como ya yo he dicho en otros videos anteriores, ya es hora. Hacía rato, hace 127 años, vamos a darle un año de leeway. Hace 127 años se supone que en Puerto Rico la gente hable inglés, porque ese es el idioma de la nación de la cual son ciudadanos, nación a la cual pertenecen. Por ende, a mí me importa un bledo si en Puerto Rico desapareciera el idioma de Arrúa de Valdeorras. Me importa un bledo. Ahora, por otra parte, quiero que escuchen lo que van a decir y yo pues diré algo al respecto. ¿Cómo tú le explicarías al 70% de puertorriqueños que o no se consideran, ¿verdad?, fluidos en el inglés, que de un día a otro tendrían que hablar inglés? O sea, eso es una falacia, es una cosa tan y tan ridícula, que de un día para otro tienen que hablar inglés. Primero que todo, están 127 años atrás. ¿Por qué? Porque los subnormales son así, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, considerando el hecho de que están 127 años atrás, es lógico que de un día para otro no van a aprender el idioma. Pero de que lo tienen que aprender, lo tienen que aprender. Puerto Rico se mantenga como territorio o se convierta en estado. Ahora, si ustedes se quieren ir independientes, pues fastidiense ustedes allá, ¿verdad? Y quédense con el idioma de Arrúa de Valdeorras o el idioma del boricua, entre comillas, ¿verdad? Invéntense uno que se llame el boricua, entre comillas. Pero mientras sean territorio o se conviertan en estado, lo lógico sería que hace 127 años ustedes estuvieran hablando inglés. Y lo subnormal es pensar que es normal que 127 años después y todavía no hablan el idioma nacional. Escuchemos el resto. Con su gobierno, que es lo más, que para mí es lo más grave. Por dar un ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos no establece una guía sí, clara. Pero se hizo una orden ejecutiva donde hay una ideología que se está impulsando. Pero la Constitución de los Estados Unidos no da una línea ¿verdad? Igualitaria a todos los estados. De los 37 estados, de verdad, sacando las 13 colonias fundadoras, de los 37 otros estados, todos han tenido varas distintas para medirse, para unirse. Eso no quita que aquí... Pero pasaría, faltamos esa premisa. Bueno, lo que pasa es que no podemos decir eso como un absoluto, porque, por ejemplo, yo he ido a Texas. Por ejemplo, yo estaba el mes pasado en Texas, y en Texas yo fui a los lugares y me hablaban en español. O sea, el español no se va a aprender por eso. No vayamos con ese pasionalismo a querer jugar con las verdades. No es pasionismo, es objetivamente. Quizás, y a mí me pasa... No, que por ejemplo, yo trabajo con... En Texas te van a hablar de México antes. Se van a hablar español. Pero cuando una persona vaya al sesco, por ejemplo, o vaya a una oficina de gobierno a solicitar un servicio, va a tener gente, pero van a tener que hablar inglés. Cuando las personas vayan a oficinas de gobierno federal, sí, los documentos puede ser que sean en inglés. Ahora, no necesariamente quiere decir que el que te vaya a atender a ti te va a atender en inglés, porque
en donde yo vivo, he ido a oficinas donde tienen personas que hablan español para las personas que lo que hablan es el idioma de Arrúa de Valdeorras, ¿verdad? Ahora, no sé si hay excepciones a documentos que se puedan presentar también en español, pero si es una oficina de asuntos gubernamentales locales, que no es federal, el Estado decide qué va a hacer. Si los pone en inglés, si los pone en español, si los pone en inglés y en español. Ahora, en mi opinión, ya ustedes saben lo que yo pienso del idioma nacional. Todo debiera ser en inglés. Pero eso de que usted va a ir a una oficina de gobierno y le van a atender a usted en inglés, pues no. No es así. Porque a mi pesar, también los atienden en español. Aún en oficinas de gobierno federal. Oficiales van a ser en inglés, pero por ejemplo, las cartas de la Junta contra... Por ejemplo, pero no te voy a decir, las cartas de la Junta contra el Fiscal, yo trabajo con ellas. ¿En qué idioma vienen? Bueno, vienen del inglés. Y por último, dice, los políticos usan el estatus para manipular al pueblo. Obviamente, pero vamos a ver qué dicen ellos. Y entonces ahora últimamente en las últimas elecciones lo han mezclado con todo lo que está pasando en Latinoamérica, te lo mezclan con Venezuela, te lo siguen... Ahora Es que porque Venezuela ahora se salió, ahora Venezuela es que son los tres países en el mapa mundial: Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Te lo confunden con todo eso, entonces empiezan a meter palabras de comunismo. Yo sé que eso lo está diciendo porque en Puerto Rico se pasan usando a Cuba y Venezuela como el cuco de lo que se pudiera convertir Puerto Rico, Puerto Rico hacerse independiente. Pero a pesar de que no podemos decir que así va a ser por el hecho de que Puerto Rico al día de hoy no es independiente, considerando las amistades de los líderes del Partido Independentista Progre y de marxismo, violencia comunista, de esos dos partidos, pues no sería difícil de imaginarse la posibilidad de que de Puerto Rico convertirse en independiente se convertiría en eso mismo. Ella ahora, en una isla dictatorial marxista. Ella usó el asunto, lo paré cuando dijo, usan palabras como comunismo. Bueno, porque los marxistas que pertenecen a el Partido Independentista Progre y marxismo, violencia comunista, la narrativa en cuanto a política, economía, ¿verdad? Esas dos cosas que son importantes para dirigir a una nación por un rumbo X, es la narrativa marxista. Yo hice 2 videos presentando las ideas que promueve los socialistas democráticos, entre comillas, de América. Esas mismas cosas que promueven esa gente son las cosas que en Puerto Rico el santo de los progres, Juan Dalmau, promociona. Y todos los políticos de ese partido y todos los políticos del partido de marxismo, violencia comunista. Por ende, de nuevo, no es difícil de tener una idea clara de hacia dónde esa gente quiere dirigir a un Puerto Rico independiente. Ahora, eso sí, en Puerto Rico, la gente, el puertorriqueño de a pie y los boricuas, entre comillas, fuera de los que pertenecen
a estos grupos políticos del Partido Independentista Progre y Marxismo Violencia Comunista, no saben lo que es el marxismo, no saben lo que es el comunismo, no saben qué es el socialismo, ¿verdad? Son diferentes, pero pertenecen al marxismo. Pero continuemos escuchando. De socialismo. Ahora, ¿verdad? En las pasadas elecciones empezaron a hablar de izquierda, derecha, cuando en Puerto Rico se habló tanto de izquierda y derecha. De hecho, están tardes para empezar a hablar de izquierda y derecha, porque ciertamente en Puerto Rico, como se entiende que ser de derecha es ser pro estadidad y ser de izquierda es ser pro independencia y ser de centro es ser pro territorio, la gente ha vivido en una burbuja cuando realmente eso no es lo que significa ser de derecha, izquierda y de centro. Y es bueno que por lo menos ya estén empezando a aprender lo que realmente significan esos términos. ¿En qué cree cada uno? Y yo en este canal me he dedicado a educar al respecto. Continuemos. Claro. Que yo tenga, o sea, porque realmente aquí la izquierda y la derecha no hace sentido, pero te lo quieren espetar, No, en Puerto Rico sí hace sentido izquierda y derecha. Y como ya yo he dicho en muchas ocasiones en mis videos anteriores, en Puerto Rico hay muy pocas personas de derecha. Joan Rodríguez Bebe, que es independentista, es una de ellas. Y hasta ahí llego, porque honestamente el resto de los políticos en Puerto Rico, incluyendo aquellos que son de la supuesta derecha, entre ellos la gobernadora gorda progre que tienen, y Rivera Chats, que se supone, según la manera de ver las cosas de izquierda a derecha en Puerto Rico, representan a la derecha, o algunos dirían a la extrema derecha. No, esa gente son de izquierda. Y ya es hora que la gente entienda eso. Pero en Puerto Rico sí aplica. Lo que pasa es que lamentablemente en Puerto Rico son muy pocas las personas de derecha. Porque Puerto Rico es una isla 100 por 35 de izquierda. Pero aún así le aplica eso de derecha e izquierda. Aún le aplica. la estadidad, te quieren respetar la independencia de maneras erróneas, porque en ninguno de los dos lados, lamentablemente, ha habido educación. Entonces, como no ha habido educación, apelan al miedo. Bueno, ya ahí se acabó lo que se da con esta gente. Pero yo quiero mostrarles una foto. Cuando yo llegué a Guam, yo tomé esa foto. Todavía mi carro no había llegado. Y yo renté un carro en la base porque yo quería salir de la base. Y yo mismo, o sea, yo guiarme a mí mismo. A pesar de que el comando tenía unos shuttle buses, ¿verdad? Que eran unos autobuses. Bueno, realmente no eran del tamaño de un autobús, pero era del tamaño de estas guaguitas en Puerto Rico que hay, que suplen servicios en adición al servicio de la AMA. Pues, el comando tenía un shuttle bus, pero yo quería guiar por mí mismo. Y cuando yo salí, este es el carro que yo renté en aquel entonces. Como yo llegué durante el tiempo festivo de Liberation Day, yo vi ahí en la calle estacionado esa carroza. Porque en Liberation Day, que se celebra en Guam, se celebra que el ejército de nuestra nación liberó a Guam. Es verdad que en aquel entonces era territorio de Estados Unidos, pero Japón se metió ahí, invadió Guam, y el ejército
hizo lo que tenía que hacer. Y dijo, no, espérate, esto es mío. Y liberó a Guam del ejército japonés. Y esto es una cosa que se celebra todos los años. Hay diferentes carrozas. No todos los años es esta misma carroza. La gente las construyen. Y marcha el ejército. El Navy manda su representación. El Army, ¿verdad? Y marchan junto con la gente por esta carretera. Entonces, esa foto la tomé yo llegando ahí porque me estuvo curioso, ¿verdad? Yo acababa de llegar. Esta foto fue más adelante. Ya yo estoy en mi carro. Y en el lado izquierdo se ve un edificio detrás de unas palmitas. En ese edificio había un... ay, Dios mío, ¿cómo es que se llama esta pizzería? Es una de estas franquicias estadounidenses, ¿verdad? Nacional, no es una pizzería local. Pues había una pizzería ahí que yo a veces iba y compraba pizza ahí. Pero yo vivía por ahí. Yo estoy para dar la vuelta en esa luz. Porque en esa calle a donde yo estaría entrando es donde quedaba el apartamento donde yo vivía. Y la gente sale a celebrar a nuestra nación, los Estados Unidos de América, en Guam, cuyos residentes son los chamorros. Y el idioma es el chamorro. Ahora, ellos, a diferencia de los subnormales boricuas en Puerto Rico, aprendieron inglés. Algunos tienen acento, otros no. Pero así es. Y yo quise tomar esa foto porque a mí eso me impresionó. Yo como patriota que soy de mi nación, los Estados Unidos de Norteamérica, a mí eso me llenó de orgullo. Ver que esa gente celebra la nación a la cual pertenecen. De hecho, en ese territorio donde aplican los mismos beneficios y desventajas que mencioné al principio de este video comparado a Puerto Rico como territorio también, perdí lo que iba a decir, pero el punto es que nada, ellos son igual territorio que Puerto Rico y aún así, me acordé, los partidos políticos que hay allí son los nacionales. Eso no quiere decir que porque sean los partidos políticos nacionales que tienen influencia a nivel nacional, no. Como dije, no pueden votar por el presidente, no tienen representación en el Congreso y en el Senado. Pero los partidos políticos locales son los nacionales. Puerto Rico es el único lugar que yo sepa a nivel nacional donde los partidos políticos son el invento ese que tienen del Partido Nuevo Progre, Partido Progre Democrático, Partido Independentista Progre, y hasta el momento, porque ya marxismo, violencia comunista, creo que todavía no se ha vuelto a inscribir, hasta el sol de hoy, el único partido de derecha, que es Proyecto Dignidad, nada de eso existe en ningún otro lugar, es solamente en Boricualandia. Este soy yo, que como yo tengo el poder de Galactus y de Apocalypse, de cambiar el tamaño físico mío, pues ahí ustedes ven que yo me hice gigante. No, esto es en un área de... Ahora mismo no me acuerdo cómo era que se llamaba esta área, pero en Guam tienen una estatua de la libertad miniatura. Yo me tomé una foto al lado de ella.
Y aquí esto no tiene nada que ver así con cosas políticas ni nada que ver. Pero esto soy yo que con una novia que tenía en aquel entonces fui a Talofofo Falls. Son unas cascadas que hay allá. Tienen varias cosas allá adentro. Uno llega por funicular hacia las cascadas. Y mi novia en aquel entonces me tomó una foto afuera. Y aquí me tomo una foto en un puentecito que hay ya adentro. En el Talofofo Falls. Este soy yo. Cuando tenía, digamos que, no sé, a lo mejor como 10 años menos. 10 años menos de los que tengo ahora. Con más pelo. Y bueno, ¿por qué les quise mostrar esas fotos? Porque es pertinente. Porque ya es hora que el puertorriqueño se sienta como se siente la gente en Guam respecto a su nación. Y que el boricua, entre comillas, deje de existir y se convierta en uno de esos puertorriqueños que yo espero que todos sean así y aprecien a la nación de la cual pertenecen. Eso quiere decir que yo apruebo la estadidad para Puerto Rico. Oh, hell to the mother... No. ¿Por qué no? Porque ustedes son un chorro de socialistas. Ahora, usted puede ser un socialista y aún así amar a la nación de la cual ustedes forman parte. Eso mismo eran los nazis en Alemania, socialistas que amaban a su nación. Los fascistas en Italia, lo mismo. Amar a su nación, por otra parte, no te convierte en un fascista. Te convierte en un patriota. Y la única patria que tiene todo puertorriqueño como yo y todo boricua, entre comillas, como los subnormales que vieron en los videos que les mostré, es Estados Unidos. Y usted puede seguir siendo socialista y amar a su nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, yo esperaría que usted no sea tan subnormal y siga esa mentalidad socialista, porque esa precisamente es la que los ha llevado a la mediocridad, a la ruina en la que se encuentra Puerto Rico hoy día. Y mientras Puerto Rico siga siendo socialista, pues yo no quiero que Puerto Rico se convierta en un estado. Pero por algo hay que empezar. Y el empezar es empezar a amar la nación de la cual son parte y son ciudadanos por nacimiento, los Estados Unidos de Norteamérica. El resto vendrá por añadidura y yo espero que sea pronto. De otra parte, honestamente, a mí me valdría madre, como dicen, creo que son los españoles o los mexicanos, no me acuerdo, el que Puerto Rico se convierta en una isla independiente que lógicamente va a seguir su camino socialista, específicamente con los líderes políticos que tienen allá en Puerto Rico. Así que, bueno, habiendo dicho eso, si los he informado y los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.